La patria, para Santo Tomás, es el fin último del hombre. Como expresa en el comentario a las sentencias, el fin de los actos humanos se puede considerar doblemente: como fin propio y próximo, y como fin común y último. Este a su vez es doble, sobrenatural y natural. El natural, el sobrenatural, es la felicidad futura en la patria, que no se puede alcanzar por medio de hábitos naturales o adquiridos. Todos los demás fines se ordenan a este, incluyendo el de la ciudad terrena. Por eso se dice que la fe y la caridad dirigen la intención universalmente en todas las cosas. Al fin común proporcionado a las capacidades humanas, dirige todas las acciones que están a su alcance la razón, que se perfecciona por el hábito de la sabiduría adquirida, cuyo acto es la felicidad contemplativa, de la que habla en términos admirables Aristóteles en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. En la vida política natural hay también una felicidad que consiste en el acto de la felicidad civil, producido a través del hábito de la prudencia adquirida, la cual inclina las potencias apetitivas, a su vez perfeccionadas por los hábitos de las virtudes morales. No es de extrañar entonces que la gran mayoría de las veces que aparece la palabra patria en el Corpus Thomisticum, es decir, más de 600, está utilizada para indicar la patria celestial. Solo en muy pocas ocasiones se refiere a las patrias terrenas. Para el cristiano, la patria terrena tiene importancia relativa. Más aún, el Evangelio invita a abandonarla e incluso a despreciarla para alcanzar la patria celestial. Recordemos que para los medievales la patria es más bien el lugar restringido donde uno ha nacido, y así como hay que despreciar el mundo, el contemptus mundi, del cual habla Santo Tomás y muchos otros grandes teólogos, en ese sentido también hay que despreciar la patria terrenal, que no quiere decir que en sí sea algo malo, es algo bueno. Las mismas 4 virtudes cardinales adquiridas desaparecen con la patria terrenal. Lo podemos encontrar desarrollado por Santo Tomás en el tercer libro de las Sentencias, distinción 34. Las mismas 4 virtudes cardinales adquiridas desaparecen con la patria terrenal. En la patria celestial solamente permanecen las infusas, al menos según el comentario a las sentencias, porque, como sabemos, el pensamiento de Santo Tomás evoluciona y la parte de la escatología no la pudo terminar en la Suma Teológica. Expresa Santo Tomás, siguiendo la tradición, como por ejemplo dice Hugo de San Víctor en unas homilías: Justitia via est beatitudo patria. Siguiendo la tradición, Santo Tomás dice: cualquiera de las virtudes predichas tiene 2 actos, uno que ejercita respecto de la propia materia y otro que tiene cuando llega al fin. Como el fuerte, mientras se encuentra en el peligro de la lucha, ejerce un acto que se refiere a la materia propia, es decir, a los temores y las audacias. Pero cuando ya regresa como vencedor a casa, tiene entonces un acto que es el gozar de la victoria alcanzada por la lucha que tuvo. Se dijo en el artículo 2 de la cuestión tercera que algunas
de las virtudes morales son infusas. Todo esto es texto de Santo Tomás en el tercer libro de la Sentencia, Disquisión 33. Algunas de las virtudes morales son infusas y otras adquiridas, y que las adquiridas dirigen en la vida civil. Por eso tienen el bien civil como fin. Y esta civilidad no permanecerá en la patria, y por eso no les quedará ningún acto, ni respecto del fin, ni respecto de la materia propia, según la cual tienden al fin. Y por eso desaparecerán los hábitos. Pero las virtudes morales infusas perfeccionan en la vida espiritual, según la cual el hombre es ciudadano de la ciudad de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta civilidad en el futuro no se evacuará, sino que se perfeccionará. Por lo cual quedarán los actos de estas virtudes que se refieren al fin próximo de cada virtud, y por eso permanecerán los hábitos de las virtudes morales infusas. Recordemos que para San Agustín, al cual sigue Santo Tomás, todos los cristianos formamos una sola república. No solo el Estado, sino también el lugar definitivo de la beatitud corresponden a la patria celestial. Ese lugar es el cielo. Según Santo Tomás, el corazón del mundo es el cielo. Lo podemos encontrar en las cuestiones disputadas de Veritate, cuestión 5, donde cita el rabí Moisés. Dice que el cielo es en el mundo como el corazón en el animal. Pero todos los otros miembros se gobiernan por el alma mediante el corazón. Por tanto, todos los otros cuerpos son gobernados por Dios mediante el cielo. No es lo mismo patria que cielo. El cielo es un lugar. La concepción tomista, y de casi toda la tradición, es muy realista en este punto. Expresa Santo Tomás en las cuestiones quodlibetales. Algunos dicen que el cielo empíreo no tiene influencia sobre ningún cuerpo, porque no ha sido hecho para producir efectos naturales, sino para ser lugar de los beatos. Y esto también a mí me pareció así alguna vez. Pero considerando más diligentemente, más bien parece que hay que decir que influya sobre los cuerpos inferiores, porque todo el universo es uno con unidad de orden, como dice el filósofo en el libro 12 de la Metafísica. Pero esta unidad de orden se atienda según que con un cierto orden son regidas las cosas corporales por las espirituales y los cuerpos inferiores por los superiores, como dice Agustín en el libro 3 de Trinitate. Por lo cual, si el cielo empíreo no influyera sobre los cuerpos inferiores, el cielo empíreo no se contendría bajo la unidad del universo, lo cual es inconveniente. Parece ser su propio efecto la perpetuidad y la permanencia en los cuerpos inferiores. Es evidente que el cielo, y no el infierno anticipado por la adhesión irracional a los bienes materiales, reales o aparentes, debería ser en la práctica también el corazón de la patria terrenal, según la intención de los habitantes de la ciudad terrena. O sea, las comunidades pueden vivir en el cielo de algún modo. Cuando existe la gracia, se anticipan algunas propiedades de los que estarán plenamente ubicados en el lugar del cielo. O pueden anticipar el infierno, cuando las cosas materiales, la vida social, etcétera, son impedimento para las operaciones. Entonces, en la patria podemos vivir en el cielo en parte o en el infierno, al menos en parte. El Aquinate se refiere a la patria para indicar la beatitud definitiva, y al cielo, como vemos, en términos muy realistas, para indicar el lugar de las almas beatas y de los cuerpos después de la resurrección. Dice en el comentario de las sentencias, a Cristo, porque se le debía a él todo lo que corresponde a la gloria, y el lugar y el cielo empíreo es el lugar conveniente de la gloria, como
un premio accidental, se le debía también a Cristo, de manera tal que subiera a ese lugar. Y para nosotros fue conveniente en cuanto a tres cosas. Primero, para que nos condujese casi a una posesión corporal del cielo, la cual compró con el precio de su sangre. Segundo, para elevar nuestra esperanza al cielo, porque en cuanto llevó la humana condición a los cielos, mostró que también los creyentes pueden pedir el cielo, como dice Agustín. Es evidente entonces que el cielo debería ser el corazón de la patria. El aguinate se refiere a la patria para indicar la beatitud definitiva. Por eso podrá haber incluso alabanza vocal de Dios en la patria, porque la patria tiene un lugar que es el cielo. Y en ese lugar los santos alabarán como cantando a Dios, como se ve también en el canon de la misa. ¿Por qué el cielo y también el infierno pueden ser materiales antes de la resurrección? Ya sabemos, todos no lo saben ahora, pero deberíamos saber que el cielo y el infierno son materiales después de la resurrección. Pero el problema es aquí, ¿cómo pueden ser materiales antes de la resurrección? O sea, cuando nosotros estamos en este mundo. ¿Y qué tienen que ver el cielo y el infierno con nosotros? El cielo empíreo no es lugar de contemplación según necesidad, dice en el comentario al libro cuarto de las sentencias, sino según congruencia, así como la iglesia es llamada casa de oración. La iglesia, sabemos, es la comunidad de los que creen en Cristo y tienen la caridad, pero esa comunidad se reúne en la iglesia, que es el lugar conveniente. Así a la felicidad o beatitud algo corresponde como perteneciente a su substancia, la visión de Dios, el gozo y otras cosas así. Y algo corresponde al modo de congruencia, como a la beatitud de los santos responde un lugar excelentísimo, como es el cielo empíreo. Así también al estado de inocencia, en el cual de algún modo el hombre era beato, como dice Agustín, pertenecían algunas cosas como esencialmente la inmortalidad, la obediencia de las potencias inferiores a la razón y otras cosas así. Pero otras cosas pertenecían a modo de cierta congruencia, pues a la vida inmortal, despojada de toda inquietud, se debía un lugar temperantísimo y lleno de delicias, como es el paraíso terrestre. El cielo es un lugar distinto y mejor que este paraíso. A veces, sin embargo, la palabra paraíso designa el cielo, como cuando Jesucristo lo prometió al buen ladrón, en griego dice, ese en to paradeiso, estarás en el paraíso. La doctrina de Santo Tomás sobre la patria la encontramos principalmente en el escrito sobre las sentencias de Pedro Lombardo, del cual surge el suplemento de la Suma. Los discípulos seleccionaron los textos para completarlo. El primero de los temas tratados en el suplemento, según el orden de los discípulos, a propósito de la patria, es el de la resurrección de los beatos. Y antes que nada, el tema del lugar o receptáculo de las almas después de la muerte. Aunque las sustancias espirituales, según su ser, no dependan del cuerpo, dice Santo Tomás, las sustancias corporales, sin embargo, son gobernadas por Dios a través de las espirituales, como dice Agustín en el libro tercero de Trinitate y Gregorio en el cuarto de los diálogos. Y por eso hay una conveniencia entre las sustancias espirituales con las corporales. De modo que a las sustancias espirituales más dignas se adapten cuerpos más dignos. Porque Dios hace los cuerpos para las almas y no las almas para los cuerpos.
así como hace los órganos para las potencias y no las potencias para los órganos. Las almas más perfectas, que participan más de la divinidad después de la muerte, estarán en un lugar más perfecto, en el cielo. Las otras almas en el lugar opuesto. Por supuesto, dice Santo Tomás, las realidades incorporales no están en el lugar en un modo conocido y familiar a nosotros, según que decimos que los cuerpos están propiamente en el lugar. Están, sin embargo, en el lugar en un modo conveniente a las sustancias espirituales, que no puede ser para nosotros plenamente manifiesto. A veces San Ignacio, por ejemplo, enseña a discernir cuándo nos influyen los ángeles buenos y malos. En ese caso están en un lugar. Y Santo Tomás desarrolla esta doctrina antes teológicamente. Algunas almas son conducidas después de la muerte inmediatamente a los cielos o al infierno. Por mérito y demérito llegan las almas al premio o a la pena que son fines de sus acciones. Sin demora, cuando se disuelve el vínculo de la carne, las almas alcanzan ese premio o pena si no hay algo que lo impida, en el caso de la patria, como es el pecado venial que primero hay que purificar para entrar allí, en la patria. Dice Santo Tomás, en la cuestión 69 del suplemento, y porque el lugar es asignado a las almas según la congruencia del premio o de la pena, inmediatamente que el alma es liberada del cuerpo, o se sumerge en el infierno, o vuela hacia el cielo. Si no lo impide algún reato por el cual sea necesario diferir tal vuelo, para que el alma se purifique antes. Y esta verdad la atestiguan las escrituras canónicas manifiestamente y los documentos de los santos padres, por lo cual hay que tener la opinión contraria como herética. Lamentablemente hoy muchos se acercan a esta opinión contraria. San Tomás dice explícitamente que es herética, porque toda la tradición la afirma unánimemente, todos los grandes doctores, los padres de la Iglesia, y sobre todo los grandes concilios. El infierno es un lugar al cual Cristo descendió. En efecto, no pudo entrar en el infierno en cuanto implica pena, porque era Dios, sino en cuanto es lugar. Hoy algunos piensan que el infierno es un estado de Cristo, que es una barbaridad más grande que la que describió antes aquí Santo Tomás. El infierno es el lugar donde Cristo descendió para liberar a las almas justas y para convencer a las injustas de que están bien condenadas. Lo explica en la tercera parte de la Suma. Que Cristo no puede descender al infierno en cuanto es la pena por el pecado mortal, porque Él es Dios, es un absurdo. El infierno, entonces, es un lugar al cual Cristo descendió. No es solo el lugar, porque con la palabra infierno designamos principalmente la pena de daño, que no es lugar, pero además está el lugar. En efecto, no pudo entrar en el infierno en cuanto implica pena. Para el Aquinate, como para la tradición, el fuego del infierno es corporal. Lo es de dos maneras. Primero, atormentando las almas después de la resurrección, antes de la resurrección. Segundo, atormentando los cuerpos y las almas después de la resurrección. En la cuestión 70 del suplemento se plantea la pregunta acerca de si el alma separada podrá padecer por el fuego corporal. Dice: suponiendo por lo dicho que el fuego del infierno no se dice metafóricamente, ni es fuego imaginario, sino verdadero fuego corpóreo, hay que decir que el alma padecerá por el fuego corpóreo, dado que el Señor dice que ese fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. En esa época tomaban en serio la Sagrada Escritura.
los cuales son incorpóreos como ellas. Santo Tomás describe las diferentes posiciones acerca de cómo puede suceder esto y concluye: el cuerpo no puede obrar naturalmente sobre el espíritu, ni obsesionarlo de ningún modo, ni apesadumbrarlo, si no se une de algún modo al cuerpo. Así pues, encontramos que el cuerpo que se corrompe agrava el alma, como dice el libro de la sabiduría. Ahora bien, el espíritu se une al cuerpo de dos maneras: de un modo como forma de la materia, de manera que de ella se haga algo uno simplemente, y así el espíritu se une al cuerpo y lo vivifica, y es de algún modo apesadumbrado por el cuerpo. Pero de esta manera no se unen al fuego corporal el espíritu del hombre o los demonios. De otra manera, el espíritu se une al cuerpo como el motor al móvil, o como lo locado al lugar, a la manera como las realidades incorporales están en el lugar. Y según esto, los espíritus incorpóreos creados son definidos por el lugar, de modo que estén en un lugar y no en otro. Et secundum spiritus incorporei creati loco definiuntur, ita in uno loco existentes quod non in alio. Y aunque la cosa corporal, continúa, por su naturaleza tenga que defina al espíritu incorpóreo por el lugar, no tiene como algo de su naturaleza que detenga al espíritu incorpóreo como definido en un lugar, de manera que esté atado a ese lugar y no pueda pasar a otros, porque el espíritu no está de tal manera en el lugar que esté sujeto al lugar. Pero esto se agrega al fuego corporal en cuanto es instrumento de la justicia divina vindicante, que de esta manera detiene al espíritu. Y así se vuelve para éste penal, retardándolo respecto de la ejecución de la propia voluntad, de manera que no pueda operar allí donde quiere y según lo que quiere. Este es el punto importante para interpretar por qué el infierno puede ser anticipado en esta vida. Porque cuando se contraría la ley natural y por tanto la ley divina revelada, la ley angélica, se produce un efecto no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo. Muchos psicólogos y filósofos lo han expresado a su modo, incluso cuando no tienen fe. Por ejemplo, Sartre, cuando dijo que el infierno son los otros, eso no era justamente porque estaba cómodo con los otros, y tampoco porque creyera en el alma inmortal de los otros. Después de citar a Gregorio Magno y a Pedro Lombardo, el Akinata agrega un pensamiento muy profundo de San Agustín en la Ciudad de Dios. Dice, esto está en el suplemento: así como el alma en la condición del hombre se une al cuerpo como dándole la vida, aunque ella sea espiritual y éste corporal, y de esa unión vehementemente concibe amor al cuerpo, así es ligada al fuego, como recibiendo de él pena, y de esa unión concibe horror. En este mundo algunos ya tienen horror en cuanto se relacionan mal con las cosas materiales, y no pueden salir de esa relación, están atados, como se dice. El mismo amor desordenado al cuerpo en esta vida se transmutará en pena para los condenados en la otra vida, incluso antes de la resurrección, en la capacidad perceptiva del alma espiritual, pues, dice, aunque no haya tacto corporal entre el alma y el cuerpo, sin embargo, entre ellos hay cierto tacto espiritual. El alma y el cuerpo de algún modo se tocan. Aliquis tactus spiritualis.
dice también: en la cuestión 70, el lugar no es penal para el ángel o para el alma como afectando y alterando la naturaleza, sino como afectando la voluntad por la tristeza, mientras el ángel o el alma se aprende como estando en un lugar que no es conveniente a su voluntad, cosa que muchos experimentan también en este mundo de una manera muy lejana de lo que es el infierno, pero también lo experimentan, por ejemplo en una cárcel o en otras situaciones que son peores que la cárcel. Porque dependen más inmediatamente de la propia espiritualidad. Sea lo que fuere que se diga del fuego que atormenta a las almas separadas, hay que decir del fuego que atormentará los cuerpos de los condenados después de la resurrección, que es corpóreo. Porque al cuerpo no se puede adaptar una pena si no es corpórea. Evidentemente los cuerpos de los condenados no van a estar en el paraíso. Es evidente que las cualidades del cielo como lugar son totalmente opuestas. Permiten el pleno desarrollo de la acción del alma espiritual y de algún modo la facilitan, sea respecto del conocimiento espiritual, sea respecto de la operación libre de la voluntad. Por eso algunas personas muy contemplativas en esta vida, cuando pasan la noche oscura del sentido y del espíritu, que de algún modo se parece al infierno, entran en una especie de estado celestial. Algunos monjes narran cómo para ellos el monasterio es una especie de cielo y no se quieren ir del monasterio. Hay otros que saldrían corriendo, ni siquiera irían una sola vez. Ahora, los malos monjes siempre salían corriendo, incluso en los padres del desierto algunos se escapaban. Entonces, esto se puede captar mejor considerando los premios secundarios que habrá en la patria, además de la visión esencial de Dios, que es el premio principal. En la patria habrá dotes junto con este premio esencial, como disponiendo a él, y no como premio diferente. Dice Santo Tomás: la beatitud y la dote difieren también realmente, de manera que se llame beatitud a la misma operación perfecta por la cual el alma beata se une con Dios, y dotes se llamen los hábitos o disposiciones o cualesquiera otras cualidades que se ordenan a esta perfecta operación. De modo que así las dotes se ordenen a la beatitud más que sean partes de ella. Las dotes son como dispositivas respecto de la beatitud. 3 dotes responderán a las 3 virtudes teológicas: la visión a la fe, la comprensión a la esperanza, o a la fruición según una acepción, la dilección a la caridad, o la fruición según otra asignación. La fruición perfecta, como la que se tendrá en la patria, incluye en sí la delectación y la comprensión. Y por eso unos las toman las dotes de un modo y otros de otro. En efecto, corresponden al reflejo de las 3 divinas personas que están recíprocamente presentes por la circuncisión. Como en esta vida no podemos conocer perfectamente las personas divinas, las captamos como en diferentes perspectivas, como sucede aquí con estas dotes. Después vienen las aureolas de los santos. Las aureolas de los santos, que están representadas en toda la tradición y en las iglesias cuando tenían imagen del santo, antiguas, porque las de ahora no tienen aureola. Las aureolas de los santos son efectivamente un premio distinto del esencial. El premio esencial
del hombre, que es su beatitud, consiste en la perfecta conjunción del alma a Dios, en cuanto se goza perfectamente de él como visto y amado perfectamente. Este premio se llama metafóricamente corona o áurea, como les ponían a los emperadores. Por tanto, tanto por parte del mérito, que se obra con cierta lucha, los vencedores en Roma les ponían esta áurea, como también por parte del premio, por el cual el hombre se hace en cierta manera partícipe de la divinidad y por consiguiente de la potestad real. Es rey. Y por la misma razón, el premio que se agrega a la corona esencial tiene razón de corona, pues significa también la corona una cierta perfección en razón de la figura circular, de modo tal que competa también a la perfección de los beatos. Pero como nada se puede añadir que no sea menor que eso, el premio que se agrega se denomina aureola, es decir, pequeña áurea. Esta es teología simbólica, como diría Dionisio, que es muy real para los que tenían fe y dones contemplativos del Espíritu Santo. En efecto, el áurea corresponde a la virtud más excelente, la caridad dirigida al fin, y la aureola al género de los actos que a él se ordenan. Por eso, en la beatitud, en la patria, habrá un premio fundamental que corresponde a la caridad y otros premios que se agregan según la vida de cada uno y según las dificultades que ha vencido. Aureola es ya la gloria del cuerpo. Sin embargo, dice en el suplemento, la aureola propiamente está en la mente, pues es el gozo de aquellas obras a las cuales se debe la aureola. Pero así como del gozo del premio esencial que es el áurea, redunda una cierta belleza hacia el cuerpo, que es la gloria del cuerpo, así del gozo de la aureola resulta una cierta belleza en el cuerpo, de manera que así la aureola principalmente está en la mente y por una cierta redundancia brille también en la carne. De esto se daban cuenta los que vivían en una cultura cuasi celestial, como el Beato Angélico, que pintaba las aureolas. Esa cultura cuasi celestial producía belleza, incluso en este mundo, porque el mundo estaba conectado con el cielo. Cuando el mundo está conectado con el infierno, produce lo contrario de la belleza, sea espiritual, sea corporal. Así pues, la aureola se caracteriza por ser premio accidental del alma, dice Santo Tomás, y así aureola significa algo agregado al alma, agregado al áurea, es decir, un cierto gozo de las obras hechas por uno que tienen razón de victoria excelente, porque uno goza más cuando vence, lo cual es un gozo diferente del que corresponde al gozo de la conjunción con Dios, el cual gozo se llama áurea. Estos añadidos hacen más clara o gloriosa la beatitud, más decente o bella. La aureola se relaciona con la beatitud de la patria como la nobleza y la belleza del cuerpo lo hacen con la felicidad política. A las luchas contra los principales enemigos, carne, mundo y diablo, corresponden 3 premios o aureolas: la de los vírgenes, la de los mártires y la de los doctores. Dice Santo Tomás, se dice una aureola mejor por parte de la lucha, aquella que es debida a un combate más fuerte. Y de esta manera la aureola de los mártires es supereminente, en cierto modo, y la aureola de los vírgenes de otro modo. Pues la lucha de los mártires es más fuerte en sí misma y aflige más vehementemente. Pero el combate de la carne es más peligroso, en cuanto más constante,
y nos acecha más de cerca. Por parte de aquello acerca de lo cual es el combate, la auréola de los doctores es entre todas la mejor, porque esta lucha se refiere a los bienes inteligibles y las otras luchas a las pasiones sensibles. Absolutamente hablando, entonces, el premio añadido a los mártires es el mejor, y por eso la Iglesia le da preeminencia. Además de las auréolas, se dan en la patria los frutos. Dice Santo Tomás: cuando alguien más se convierte a la espiritualidad, alejándose de la carne, tanto en él es mayor el fruto de la palabra de Dios. Según esto, entonces, el fruto es diferente del áurea y de la auréola, porque el áurea consiste en el gozo que se tiene de Dios. La auréola, en cambio, en el gozo que se tiene de las obras de perfección. Pero el fruto, en el gozo que se tiene de la misma disposición del operante, según el grado de espiritualidad en el cual progresa por la semilla de la palabra de Dios. Se comprende así fácilmente que los frutos corresponden al ejercicio de la virtud de la continencia, porque por la continencia se percibe mejor uno mismo, entendida en sentido perfecto y sobrenatural. Dice en el suplemento: el fruto es cierto premio que se debe al hombre porque pasa de la vida carnal a la vida espiritual. Por eso a aquella virtud principalmente responde el fruto, la cual libera al hombre principalmente de la sujeción de la carne. Esto lo hace la continencia, porque por las delectaciones venéreas el alma principalmente se sujeta a la carne, de manera tal que en el acto carnal, según Jerónimo, ni toca de espíritu de profecía los corazones de los profetas, ni en aquel deleite es posible entender algo, como dice el filósofo en el 7º libro de la Ética. Y por eso a la continencia más responde el fruto que a otra virtud. Los frutos corresponden a las partes de la continencia, y por eso hay un fruto de la castidad conyugal, otro de la virginidad y otro de la viudez. Como enseña la Iglesia, los bienes de este mundo los encontraremos realmente muy transfigurados en la patria. Gracias a Dios pasará la figura de este mundo. Dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles: el ser de las cosas que tiene aptitud para la perpetuidad permanecerá perpetuamente. Los otros animales y las plantas y los cuerpos mixtos, que son totalmente corruptibles según la totalidad o la parte, de ninguna manera permanecerán en el estado de incorrupción. Y así hay que entender aquello que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios: pasará la figura de este mundo, que él llama esquema. Paragei gar tos gema tu cosmu tuto. Praeterit figura huius mundi. Porque esta especie del mundo que hay ahora cesará. La sustancia, sin embargo, permanecerá. Así también se entiende lo que dice en Job: el hombre cuando dormirá no resurgirá hasta que no sea herido el cielo, es decir, hasta que no cese esta disposición del cielo por la cual se mueve y causa el movimiento de las otras cosas. En efecto, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Vaticano II. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo afeada por el pecado pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Comentando el Evangelio según San Mateo, expresa el Aquinate que el Señor da a entender que no se verá sino con el corazón, es decir, con el intelecto. Sin embargo, como cuando veo al viviente, podemos decir que veo la vida, cuando veo algunos indicios por los cuales se me indica su vida. Así será en la visión divina, porque será tanta la refulgencia en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y en los cuerpos glorificados, que diremos que por medio de ellos veremos a Dios, como si fuera con los ojos corporales. Por lo tanto, felices los limpios de corazón.